Muy bien, los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden opinar utilizando el hashtag numeral La Noche Zuluaga. Y respondiendo a la siguiente pregunta, ¿qué impacto electoral creen ustedes que tiene la decisión que ha tomado el Consejo Nacional Electoral de archivar la investigación contra Óscar Iván Zuluaga por la presunta financiación de la multinacional Odebrecht a su campaña presidencial en el 2014? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. En el programa de La Noche siempre están los protagonistas de la noticia. Quiero saludar a Óscar Iván Zuluaga, es candidato presidencial de Colombia por el Partido Centro Democrático. Bienvenido al programa La Noche en NTN 24. Jefferson, buenas noches. Un saludo muy especial a toda la teleaudiencia en el continente americano. Gracias por esta oportunidad en un día en el que me siento feliz con la decisión que tomó ayer el Consejo Nacional Electoral y que ustedes muy bien han reseñado en la introducción de este programa. ¿Cómo lo presentamos? ¿Como excandidato presidencial, como candidato a la presidencia, como precandidato? ¿Cómo prefiere que lo nombre en ese momento? Como militante del Partido Centro Democrático que ayudé a construir, yo fui su primer director, porque no hay nada más gratificante que militar en un partido en el que uno cree, porque ahí se hace todo el trabajo político. Ahí es cuando se tiene contacto con la comunidad. Y en la medida que uno es militante activo va asumiendo responsabilidades y liderazgos políticos y públicos. Entonces vuelvo a mi estado natural y llego a mi partido a trabajar por el partido para que sea la alternativa de poder en Colombia y ganemos las elecciones en el año 2018. Pero en marzo, doctor Óscar Iván Zuluaga, su estado natural no era militante, usted ya era precandidato presidencial, decidió aplazar esa precandidatura precisamente para que el Consejo Nacional Electoral adelantara esas investigaciones que tuvieron ya un resultado el día de ayer. ¿Nuevamente volvería usted a ese estado en el cual estaba en marzo? Jefferson, muy importante ese detalle como usted lo reseña y que muestra mi compromiso, mi transparencia para actuar en la política. Yo siempre he sido un hombre coherente y consistente en política. Cuando surgieron todas estas informaciones, lo que yo dije fue: aplazo mi candidatura presidencial, usted lo reseña muy bien en marzo de este año, por respeto a los 7 millones de colombianos que votaron por mí, por respeto al presidente Uribe, que ha sido el líder político con quien yo he hecho el trabajo en todos estos últimos años, por respeto a los precandidatos que en ese momento estaban asumiendo esa tarea en el partido y a todas las instituciones de Colombia. Dije, me aplazo cualquier aspiración política, me hago a un lado de cualquier proselitismo político, me someto para que se pueda investigar mi campaña, investigación que fue pedida por mi propio partido. Fue mi partido el que le pidió al fiscal general de la Nación que me investigara y fue el fiscal general de la Nación, la Fiscalía, quien dijo: la competencia de las faltas o infracciones en materia de financiamiento electoral le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Y por eso he esperado pacientemente estos 10 meses y hoy celebro con mucho entusiasmo, con tranquilidad, esta decisión que en derecho tomó el juez natural de lo que se me estaba imputando en mi campaña presidencial, el Consejo Nacional Electoral. 7 meses después, ¿usted cree que realmente valió la pena aplazar esa candidatura? Y se lo pregunto porque si usted estaba convencido de su inocencia, es evidente que en política los tiempos cuentan. Estamos solo a 7 meses de las elecciones presidenciales y fueron 7 meses desde el mes de marzo que usted prácticamente perdió en esa decisión de aplazar esa decisión de ser candidato presidencial del Centro Democrático. Fue una decisión muy difícil, porque efectivamente la reflexión es esa. Si yo no había hecho nada, ¿por qué me tenía que dar un paso al costado? Pues que creo que uno como líder público tiene que dar ejemplo. Uno tiene que construir confianza y credibilidad entre los ciudadanos en un momento en que hay poca confianza en las instituciones y en los líderes políticos y públicos, no solo en Colombia, sino en muchos lugares de América Latina. Y por eso yo quería continuar mi vida pública, pero sin ninguna tacha. Que no me creyeran a mí, está bien, pero que sí le creyeran a la institucionalidad. Y aquí el Consejo Nacional Electoral lo ha dicho con gran claridad en el día de ayer y por eso puedo con la frente en alto reanudar mi actividad pública y política con la tranquilidad de que lo que le dije a los colombianos desde el primer día, mi campaña fue una campaña honorable y siempre cumpliendo las normas y la ley. Hoy quedó ratificado que así fue,
el accionar de mi campaña presidencial en el 2014. Entremos a analizar esa sentencia del Consejo Nacional Electoral, esta decisión que toma el máximo órgano rector electoral en Colombia, porque hasta ahora nos ven muchos televidentes en diferentes partes del mundo. ¿Usted considera que esto fue una absolución? Fue un fallo que hace tránsito a cosa juzgada. Es muy importante entender, este no era un delito, era una falta de tipo administrativo. En Colombia la legislación ya se modificó hace 2 meses, se volvió delito en materia penal cualquier tema que infrinja normas en materia de financiamiento electoral, pero no lo era. Por lo tanto, quien me tenía que evaluar, juzgar y decidir mi conducta y la de mi campaña era el Consejo Nacional Electoral. Así estaba definido dentro del marco legal y por eso, cuando la Fiscalía recibe la solicitud de investigación de mi campaña por parte de mi partido, la Fiscalía se lo traslada al Consejo Nacional Electoral para que él se convierta en el juez natural y defina si hubo o no infracción de tipo de financiamiento de la campaña presidencial y eso hubiera derivado, en caso de que hubiera sido adverso, consecuencias en materia penal y demás. ¿Por qué las pruebas que tenía el Consejo Nacional Electoral no fueron concluyentes? ¿Por qué no lograron esa prueba reina? Porque es muy importante entender que para condenar a una persona, a una campaña, tienen que haber pruebas contundentes. La prueba está muy definida en el ordenamiento jurídico colombiano. Muchos documentos, muchas informaciones que aportó la Fiscalía, la Procuraduría, diferentes instancias del Estado. Pero aquí se trataba de decir, esta campaña recibió y cometió esta infracción a conciencia cuando aceptó que le financiaran a lo que decían en la denuncia al publicista Duda Mendoza los recursos y no existió una prueba que pudiera concluir que eso fue así. Lo que demuestra que el accionar de mi campaña fue correcto. Es que Jefferson, yo y mi campaña contratamos al señor Duda Mendoza para que nos hiciera un ejercicio de asesoría política muy importante, fue muy efectiva. Y le pagamos $1,5 millones. Eso es mucho dinero. Yo creo que en Colombia una campaña presidencial y política no había hecho semejante inversión para traer a una persona, un estratega político. Y esa información se hizo de manera legal, con contratos en español y en portugués, y se registraron como corresponden. Y se hicieron públicos desde el mismo momento que yo me sometí a esto. Están todos los seguimientos de los pagos a través del sistema financiero. Nuestra campaña fue tan correcta que de esos contratos pagamos cerca de 500 millones de pesos en impuestos, es decir, un poco más de 470.000 dólares para que se entienda, 170.000 dólares, perdón, para que se entienda en los otros países. Nos tocó conseguir, oiga esto, ante la Dirección de Impuestos en Colombia un código especial para que se nos autorizara el pago de los impuestos. Es que nuestra campaña actuó con mucho rigor y ajustada a la ley y por eso pudimos demostrar nuestra inocencia en un ejercicio de derecho en estos 8 meses de investigación que terminaron con la absolución y dándonos la razón de que nuestra campaña actuó de manera honorable. Pues, señor Oscar Iván, yo quiero que escuchemos precisamente las declaraciones que entregó el fiscal general en momentos en que muchos sectores del Partido Centro Democrático de alguna manera celebraban esta decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral, que decidió archivar la investigación en contra de Oscar Iván Zuluaga por el caso de Odebrecht. En ese mismo momento, minutos después, el fiscal Néstor Humberto Martínez insistió en que tiene en su poder evidencias que permiten concluir que la multinacional brasileña hizo pagos a las campañas presidenciales del 2014. Una de ellas, la de Oscar Iván Zuluaga, la otra, la del entonces candidato presidente Juan Manuel Santos. Veamos estas declaraciones. Las evidencias que tiene la Fiscalía recogen el testimonio del presidente de Odebrecht en Colombia, que da cuenta de haber pagado 1.6 millones de dólares asumiendo costos de las campañas, de la campaña del doctor Zuluaga. Esos dineros efectivamente no entraron a la campaña del doctor Zuluaga porque fueron pagos que se hicieron directamente a Top Sale, que es la compañía del publicista Duda Mendoza, y en consecuencia, con base en todas estas evidencias, la fiscal del caso, la doctora Amparo Cerón, en nombre de la Fiscalía, notificó en su momento al Consejo Nacional Electoral que la Fiscalía tenía evidencias
de que Odebrecht había asumido costos de la campaña del doctor Oscar Iván Zuluaga. Esa es la única posición de la Fiscalía General de la Nación. Bueno, señor Oscar Iván Zuluaga, escuchábamos al fiscal haciendo claridad sobre la información que le entregó la Fiscalía al Consejo Nacional Electoral. ¿Usted qué le puede responder al fiscal específicamente cuando cita el que tiene evidencia según las cuales el presidente de Odebrecht en Colombia aseguró que había entregado o había hecho unos aportes no directamente a ustedes, sino a gastos de su campaña? Claro, mire, muy importante eso, Jefferson, porque es que son muchos los testimonios documentales propios que recaudó la Fiscalía en Brasil, que se aportaron a lo largo del proceso. Es que lo importante es que esta decisión del Consejo tiene en consideración todos esos documentos, elementos, evidencias que entrega la Fiscalía. Pero ahí también hay muchos otros documentos que la misma Fiscalía aporta. Por ejemplo, dijo el gerente de Odebrecht en Colombia, el señor Martorelli, que él no le entregó un solo peso, ni a la campaña ni a funcionario alguno en Colombia, a la campaña de Colombia, que no tenía nada que ver. Digo, yo jamás me reuní ni con el gerente ni con el candidato, no los conocía. Todos los funcionarios de Odebrecht advertían lo mismo. Hubo informes técnicos de Policía Judicial de Colombia que hicieron inspección a las oficinas de Odebrecht en Colombia. Y lo dice en el informe, no hay un solo documento que permita comprobar relación alguna entre Odebrecht en Colombia y la campaña Oscar Iván Zuluaga. Pero se asegura que asumió gastos de su campaña. Pero fíjese que es lo que no pudieron demostrar, es lo que no se pudo probar. Es como ocurre en los procesos penales permanentemente. La Fiscalía va ante un juez de cualquier caso y dice, señor juez, aquí tengo estos documentos, tengo estas evidencias, este señor es culpable. Y el juez dice, un momentico, con esos documentos yo no encuentro la culpabilidad. Y entonces dice, este señor es inocente. Es exactamente lo mismo, porque es que aquí el juez, el que hace la valoración para determinar si se cometió o no la infracción, no es simplemente porque la Fiscalía le envía el documento, entonces Consejo Nacional Electoral, ahí le mando el testimonio, por favor, condene a este señor. Un momentico, aquí tiene que haber un proceso probatorio, aquí tiene que haber un juicio, aquí tiene que haber una controversia de la prueba, aquí nos tienen que demostrar si los documentos son originales. Muchos de esos eran fotocopias enviadas por firmas de abogados privados, por correos electrónicos. Eso no tiene el rigor de una prueba. Entonces, aquí lo que se trataba era de demostrar si habían las pruebas que evidenciaran claramente si ese hecho había ocurrido o no. Hay un elemento muy importante. La propia Fiscalía, 2 peritos de la Unidad de Delitos del Sistema Financiero, nombrados por la propia Fiscalía, hicieron un peritazgo técnico de muchas de esas pruebas. La semana pasada se filtró el contenido de ese informe y el informe no dice eso, el informe dice, aquí no hay plenas evidencias para poder decir que la campaña Oscar Iván Zuluaga conocía, recibió de estos recursos. Entonces, lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral es eso, comprobar lo que ocurrió en la campaña a través de un proceso en estos 8 meses y por eso ha llegado a esa conclusión. Acá hay un tema que es la valoración de la prueba y usted lo ha explicado muy bien, señor Oscar Iván. ¿A usted no le preocupa que en el futuro la Fiscalía haga una valoración de esa prueba? Me refiero específicamente al testimonio del presidente de Odebrecht en Colombia, según el cual él asegura que Odebrecht asumió gastos de su campaña, que la Fiscalía haga una valoración diferente a la que ha hecho el Consejo Nacional Electoral. No, esto hace tránsito a cosa juzgada. A mí no me pueden... ¿Esa es su interpretación? ¿O? No, es que no me pueden condenar 2 veces por el mismo hecho a ningún colombiano. Jefferson, a hoy la Fiscalía a mí nunca me ha llamado. Esto empezó hace más de 10 meses. A mí no me han llamado, a mí no me han vinculado a ningún proceso en la Fiscalía. ¿Por qué? Porque es que el competente es el Consejo Nacional Electoral. Es el que determina la ley para que pueda definir si se cometió o no la infracción, porque no era delito penal el tema del financiamiento de las campañas. Hoy ha cambiado, esa es la mejor evidencia. Hace 2 meses se expidió una nueva ley que convirtió en delito penal el tema de la violación al financiamiento de las campañas. No existía antes. Y por eso el competente es el Consejo Nacional Electoral. Y por eso hace tránsito a cosa juzgada. ¿Por qué cree usted entonces, y se lo pregunto de una manera muy clara, que el fiscal
salió a entregar esas declaraciones, porque de alguna manera, así usted no nos lo acepte en este momento, usted va a ser muy seguramente candidato presidencial o precandidato del Partido Centro Democrático más adelante. ¿Eso de alguna manera no tiene no ejerce alguna influencia, no solamente en su decisión, sino también en la del electorado? Claro, yo creo que deja un mal sabor, porque ¿por qué salió esa declaración una hora después de haberse conocido el comunicado del Consejo Nacional Electoral? Yo respeto mucho las instituciones y más la Fiscalía. Recuerde que yo vengo de la anterior Fiscalía de Montealegre, sometido a una persecución política implacable. Recuerde usted lo que fue el caso del hacker, cuando la campaña presidencial, la persecución que tuve que enfrentar yo, mi hijo, funcionarios de mi campaña, frente a un complot que se diseñó para afectar mi resultado electoral. Y yo siempre he celebrado ese cambio de la Fiscalía y los beneficios que le ha dado al país. Pero aquí estamos ante un hecho de cosa juzgada. Mi juez natural es el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral ya se pronunció con un fallo, con una sentencia que hace tránsito a cosa juzgada y que me absuelve a mí, a mi campaña, a todos los funcionarios de cualquier infracción en materia de financiamiento de campañas. En ese orden de ideas, ¿qué va a pasar entonces con la campaña del entonces candidato presidente Juan Manuel Santos? El presidente de Odebrecht no solamente habla que asumió gastos de su campaña, sino también habla de gastos de la campaña del presidente. Eso sí no lo sé, y yo como corresponde debo esperar que se pronuncie igualmente el Consejo Nacional Electoral que la está investigando. Yo respondo por mi campaña, respondo por los actos y hechos de mi campaña, y hoy es lo que le puedo decir a todos los colombianos con la tranquilidad de que se ha reiterado que mi campaña fue una campaña honorable. ¿Usted cree, señor Oscar Iván Zuluaga, que luego de las investigaciones que ha llevado a cabo la justicia estadounidense, inclusive la justicia brasilera, en el caso de Odebrecht, eso sí generará un precedente para las campañas electorales acá en Colombia? Estamos a solo 10 meses, a menos de 7 meses de la elección presidencial, en menos de 6 meses serán las elecciones congresionales, y uno de los puntos claves o de las nueces quizás de este asunto es la financiación de las campañas, que quedó de alguna manera develada luego de estas investigaciones que acabo de mencionar. ¿Habrá un cambio en esta elección? Yo creo que sí va a haber elementos importantes. Ya se volvió delito penal la infracción al financiamiento de campañas. Ahí son responsables el candidato, el gerente, el tesorero de cada candidatura, de cada campaña, llámese a cuerpos de Senado, de Cámara, cualquier tipo de elección. Ese es un paso muy importante. Aquí lo más delicado, creo yo, en las campañas es el control y el manejo del efectivo, porque ese es el gran combustible que se hace incontrolable. En un país donde tenemos tanto dinero circulante, somos uno de los mayores en América Latina, en el mundo. Colombia, por ejemplo, el circulante representa cerca de 8 puntos del PIB. En un país como Chile representa 2 puntos del PIB. Entonces, el efectivo es el combustible más difícil de controlar en el manejo de las campañas políticas, y yo creo que es donde hay que hacer un enorme esfuerzo a través de toda la actividad del Estado y todas estas reformas, pero creo que va a ayudar eso de convertir en delito penal el tema del financiamiento de las campañas políticas. Señor Oscar Iván Zuluaga, vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Hoy estamos con uno de los protagonistas de esta noticia a propósito también del impacto electoral y político que tiene esta decisión que ha tomado el Consejo Nacional Electoral, que ha decidido archivar la investigación contra Oscar Iván Zuluaga y la presunta financiación de la multinacional Odebrecht a su campaña presidencial en el 2014. Le damos opiniones que nos llegan de nuestros televidentes a propósito de esta entrevista que hoy estamos sosteniendo con Oscar Iván Zuluaga. Jairo dice lo siguiente: el impacto electoral debe ser positivo en favor no solo del Partido Centro Democrático y el doctor Oscar Iván Zuluaga, sino para la nación entera. Jason dice lo siguiente: aunque Oscar Iván Zuluaga ya no se vea como participante activo en próximas elecciones, va a representar un ataque directo contra su propio partido. Uno más, le damos este, David. Raro que luego de haberse anunciado que existían pruebas en su contra por este caso, se archive la investigación justo antes de las elecciones. Precisamente del impacto político y si Oscar Iván Zuluaga va a ser precandidato o no presidencial del Partido Centro Democrático, estaremos hablando luego de esta primera pausa a comerciales. Ya regresamos.
Ya regresamos con La Noche.